Casi a las 11:20 de la mañana recibimos con mucho gusto al doctor Mateo Fabra, abogado, penalista, integrante del elenco estable de la mañana del 11. Doctor. Casi un mueble. Está inventariado Mateo Fabra, ¿eh? Quiero que días. sepan que nos pertenece. Un gusto para mí. Bienvenida. Sabemos que estabas escuchando allí en la antesala del estudio lo que estábamos diciendo respecto al delito de femicidio, pero creo que lo vamos a abordar dentro de un ratito, ¿no? Porque además yo hice alguna referencia a ti, desde el punto de vista conceptual, lo que tú pensás que has manifestado aquí en este programa, y bueno, quería que lo ratificaras o lo rectificaras, quedará liberado tu conciencia. Aclararlo un poquito. A ver. Yo lo que no acepto, y he estado en contra siempre, es de que se mal utilice no solo el término femicidio, sino que se provoca en la gente, en la sociedad, una idea equivocada. El femicidio no existe en Uruguay. El femicidio es un homicidio cometido contra una mujer por razones de odio, desprecio, por su condición de mujer. Eso es un femicidio. Entonces, como tal, ese delito no existe. Existe el delito de homicidio, que se agrava muy especialmente por femicidio. Pero se agrava por femicidio como se agrava por la utilización de los medios con los cuales se provocó la muerte, si hay parentesco, si la víctima reúne determinadas condiciones, también es un agravante. O sea, hay un montón de agravantes establecidas en los artículos 311 y 312 del Código Penal, entre las cuales está el femicidio, pero es simplemente una agravante que funciona como cualquier otra agravante, que lo que hace es ayudar al juez a establecer una pena entre el mínimo y el máximo que prevé la ley. Es eso. Por eso yo sigo sosteniendo, y no es que yo lo sostenga ni lo diga yo, solo advierto que en Uruguay el delito de femicidio no existe y que mucha gente, por distintas razones, postula, sí, en Uruguay el femicidio. Incluso la prensa, vemos titulares de prensa que dice otro femicidio en tal lado. No, eso está mal, no es correcto. Y eso es lo que yo aclaro siempre, insisto con eso, pero obviamente por suerte no tengo ninguna fuerza, porque en la prensa sigo leyendo esos disparates, porque no es otra cosa que un disparate. Porque sería lo mismo que decir otra nocturnidad en Uruguay. ¿Qué es eso? ¿Qué es la nocturnidad? En algunos casos es un agravante. Y femicidio, estamos hablando de lo mismo, es un agravante, nada más. Esto viene a caballo de eso del lenguaje inclusivo, del todas, todes, chiques, todas esas cosas que de repente apuntan, me parece equivocadamente, a decir somos iguales los hombres y las mujeres. Me parece que la igualdad va por otro lado, no por utilizar la O, y creo que como es el delito de homicidio, ¿no?, que del latín hombre, homini, y buscan de repente crear una figura. Cuando matan a un hombre es un homicidio, cuando matan a una mujer es un femicidio, porque en definitiva, por la concepción desde el punto de vista legal, jurídico, el homicidio es asexuado, o sea, un hombre o una mujer, el delito es el homicidio. Y obviamente eso tiene otras particularidades que podemos analizar. Por ejemplo, a ver, el femicidio. ¿Qué provoca el femicidio? Una desigualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Porque si tú vas a las agravantes muy especiales del 312, ves en el numeral octavo la agravante de femicidio. Quiere decir que matar a una mujer es más grave que matar a un hombre. Y para mí, en mi concepción, para matar a un hombre y matar a una mujer es exactamente lo mismo. ¿No cree que la mujer en ese caso es más débil que el hombre? Capaz que no está entre la misma situación. Por eso capaz es más grave. La debilidad puede ser, en cualquier caso, no necesariamente la mujer siempre es la más débil, no necesariamente el hombre siempre es el más fuerte, pero nosotros en ese aspecto, que es un aspecto estrictamente subjetivo, tenemos que apartarnos de eso un momento
para analizar lo que dice la Constitución. La Constitución establece la igualdad de todas las personas frente a la ley. Esa disposición es hasta inconstitucional. ¿De dónde se le ocurre a alguien que tiene más valor matar una mujer que un hombre? Porque además, fíjate qué espantoso es que maten un niño. Y sin embargo eso no está contemplado. O sea que si venimos por el lado de la indefensión o de la debilidad o de la... ¿cómo te voy a decir? De la debilidad del ser, es mucho más débil un niño, un bebé, que una mujer grande. O sea, hay desigualdades por todos lados, no hay contemplación. La muerte de un ser humano, cualquiera sea, es tan grave en cualquier caso, es muy grave y debería ser condenado severamente con penas bastante considerables y mayores a las que tenemos, pero sin esa individualidad de que la vida de la mujer parece que valdría más. En eso yo no estoy de acuerdo. No sé si es lo correcto o no. Yo no estoy de acuerdo, porque para mí la vida de las personas vale igual para todos. ¿Cuánto es hoy en día la mínima pena para un homicidio? 12 años. No, el mínimo son 6, pero podemos llegar a 30 de penitenciaría y 15 más de medidas eliminativas, por ejemplo, que hacen que una pena pueda llegar a los 45 años de duración. Hay muy pocos casos. Creo que fue el año pasado en Rivera se condenó a una persona a una pena de ese tipo. Hace un tiempo, en el famoso caso de este muchacho, uno que cometió los crímenes acá, uno de los crímenes acá, bueno, se me borró el apellido, lo habían condenado a 30 años de penitenciaría y... Goncalves, gracias. Y creo que cumplió la totalidad de la pena porque los pedidos que hizo de libertad anticipada le fueron negados por la Corte, porque la Corte entendió que no había demostrado estar rehabilitado o no había demostrado que en un futuro iba a enderezar, entre comillas, su vida. Entonces le negaron las solicitudes que hizo de libertad anticipada y terminó cumpliendo la totalidad de la pena, que creo que le habían dispuesto 23 años de penitenciaría, una cosa así. Pero ya te digo, las penas de los homicidios para mí tendrían que ser iguales para todas las personas, y las agravantes que están contempladas en el Código, bueno, está bien, son las condiciones o circunstancias que el legislador ha entendido que corresponde acentuar la pena. ¿No? Por ejemplo, si la persona se le da muerte por envenenamiento, eso es un agravante. Hay un montón de agravantes que tiene específicamente la figura del homicidio, y entre ellas está el famoso femicidio. Incluso hay otro agravante, que si el homicidio se comete delante de personas menores, también es un agravante. No hay, si es delante, pero no si es A. O sea, si es delante de menores, pero no si es a menores. Si es A, no. Pero si es delante, sí. Seguramente por los efectos psicológicos que eso le va a traer aparejado y en el resto de su vida también. A mí me parece perfecto, pero creo que esa pretendida desigualdad no existe. Para mí todas las personas son iguales y en ese sentido ante la ley más todavía. Cada uno debería recibir el castigo como corresponde. ¿Y por qué no lo reciben? ¿Por qué a la hora de juzgar se juzga distinto? Un delito aparentemente igual, o sea, una muerte a una mujer se juzga distinto cuando se puede juzgar, ¿no? Cuando el hombre no se quita la vida, pero vemos que ahí también acá corre el tema de la interpretación de que hace un juez de la ley, que de repente juzga distinto
a dos individuos que cometieron el mismo delito? Hay una cosa que tiene que quedar muy claro. Los jueces no hacen justicia, los jueces no son justicieros. El juez no hace justicia. El trabajo del juez es aplicar la ley vigente. ¿Ah? Que eso es una cosa muy importante, porque eso puede aclarar y puede abrir la cabeza de mucha gente. El juez no hace justicia ni está para hacer justicia. El juez lo que hace es aplicar la ley vigente, a pedido del fiscal, que también lo que hace es tener en cuenta la ley vigente. Si yo soy fiscal y tengo una persona ahí que cometió un delito, ¿qué voy a hacer? Voy a pedirle al juez que lo castigue en función de la ley vigente. Yo como fiscal no puedo inventar nada, no puedo pedir una cosa que la ley no me permita pedir. Más allá de que la gente espera otra cosa, el fiscal está limitado por la ley como lo está limitado el juez. Dicen sí, porque solo 3 meses estuvo. No, primero hay que aclarar, hay medidas que se disponen como medida cautelar, como medida preventiva, como la primer medida, que es, por ejemplo, aislar a esa persona, poner a esa persona en prisión para someterla al juicio, que se va a iniciar después, cuando se termine la investigación. Y esos 3 meses, que son pedidos por el fiscal y ordenados por el juez, la persona está en la cárcel, a la espera de que se inicie el juicio. ¿Ah? Y en el juicio va a ir el fiscal delante del juez y le va a decir, mire, yo tengo acá todos estos elementos que son la prueba de que esta persona cometió un delito. El juez va a escuchar a esa persona, porque, a ver, el fiscal también se puede equivocar, la policía se puede equivocar, el denunciante se puede equivocar, se puede hacer un montón de cosas. Entonces eso tiene que quedar claro. Y el sistema funciona así. El fiscal acusa ante el juez, mire, acá tengo las pruebas, se hace el juicio, el juez escucha a la persona y aplicando la ley resuelve el caso concreto. Acá hay un televidente que dice, al señor quiero aclararle que a Goncalves le dieron 21 años de cárcel por 3 homicidios declarados. Liberado, se fue a Paraguay y volvió a asesinar a su expareja, Enrique de San Carlos. Sí, era 21, 23, no recuerdo exactamente, pero digo, es una pena importante, 20 y pico de años, es una pena importante. ¿Por qué a un muchacho le dieron 2 años por no pagar un pancho, pero a un asesino le dan 1 año y medio? Lo que hablamos de la interpretación de la ley, ¿esa es la respuesta? Sí. La respuesta es, la aplicación de la ley se hace caso a caso. Muchas veces nosotros comparamos casos que son incomparables. Digo, no se pueden comparar. Incluso 2 homicidios son incomparables. Cada uno es un caso aparte y un caso aislado. Por eso es que muchas veces nosotros como ciudadanos no entendemos qué pasó, que aquel robó y se fue para la casa y el otro robó y sigue en la cárcel. Bueno, hay circunstancias que sumadas provocan tal cosa. Esto es como, para llevarlo a un ejemplo más burdo, pero más claro, si yo en una licuadora meto 5 frutas diferentes, voy a obtener un jugo. Y si meto 2, voy a tener otro jugo diferente. ¿Qué hice? Metí frutas en una licuadora, metí frutas en otra, son 2 casos idénticos de cómo debería funcionar. De fruta licuada, pero con resultados distintos. Los resultados son los distintos. Esto es exactamente lo mismo. Un caso tiene miles de matices que lo tornan diferente y distinto a todos los demás. Puede haber participado una persona sola o más personas, puede haber sido de noche o de día, puede haber sido cometido por menores o por un mayor, o a veces incluso hasta por un menor relativo de edad, que son las personas que están entre los 18 y los 21 años. Todo eso son cosas que inciden. Si la persona tenía antecedentes, qué ocurrió en el hecho puntual. ¿Es un caso de legítima defensa o no? Es muy complejo todo eso para poder compararlo así alegremente y decir, no, pero en aquel caso pasó tal cosa y en este otro tal otra. No se puede comparar sin saber y sin conocer. Claro. ¿Es un agravante cuando hay una violación dentro del mismo núcleo familiar? El vínculo, Sí. las relaciones
familiares son un agravante del delito, de los delitos sexuales, en todos los casos. En todos los casos. Y ya que tú mencionas el punto, fíjate que si tú haces un análisis de las estadísticas, la mayor cantidad de delitos sexuales ocurren justamente en el ámbito familiar. Acá en nuestra sociedad no tenemos eso, como existía en otras sociedades, en otros tiempos, esos famosos violadores que salían a violar gente a la calle. Eso acá que yo conozca no existió nunca. Sin embargo, en todos los casos hay una vinculación y una relación afectiva, familiar. En el 98,5% de los casos, los delitos sexuales se cometen en el entorno familiar, por familiares de la víctima. Igual que los homicidios, si tú te pones a pensar, nosotros no tenemos en la sociedad nuestra gente que salga a matar gente a la calle, como en otros lugares. ¿Sicarios decís? No, sicarios hay. ¿Y cómo? Pero el sicario... Pero si no tenemos gente que salga a matar gente a la calle. A ver. Un psicópata, decís, capaz que... Un tipo que salga a la calle a matar gente por sí... Como pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Como pasa en otras sociedades, que sale un tipo y se para en una esquina, arranca y abre fuego contra todo el mundo. Sí, sí. Esas cosas acá, por Todavía suerte, no pasan. ni van a ocurrir. Sí, capaz por un delito, pero no por... En los delitos los delitos de homicidio, todo ese tipo de delitos violentos donde muere personas, siempre existe una vinculación, más allá de que a veces no se pueda probar, siempre existe una vinculación entre la víctima y el que lo mató o un tercero que fue el nexo, ¿verdad? El sicariato, sí, obviamente. Si tú analizas fríamente la relación que puede haber entre la víctima y un sicario, ninguna. El sicario no sabe ni quién es la víctima nunca conoció al sicario, pero hay una tercera persona que sí tiene una vinculación con la víctima y que fue quien contrató al sicario, porque en definitiva el sicario es un contratado para hacerlo, pero el autor intelectual de ese evento es una persona que tiene una vinculación con la víctima. Eso está clarísimo y está probado. Probado por los hechos, por la realidad. En todos los casos siempre una vinculación hay. Es muy difícil yo no conozco ningún caso de muertes sin ninguna clase de vínculo y ninguna razón. Eso no conozco. Sí, como que, bueno, justamente lo que decías, que por eso no hay aquí en Uruguay esas matanzas o esos asesinatos indiscriminados porque sí a gente desconocida. O sea, sí, eso entraba a un liceo. Siempre hay algún motivo que no justifica, pero hay algún vínculo, ¿no? Sí. Sea afectivo, sea comercial, sea por droga o por, no sé, los ajustes de cuenta. Por lo que sea. Por lo que sea, pero siempre hay un nexo, ¿no? A nadie le importó la violencia que nos tocó vivir y el daño psicológico de un niño de 5 años. Tampoco importaron sus derechos después de 5 años de largos juicios, humillaciones y destrato para lograr una manutención. Le niegan la retroactividad, fijan, el hombre al final la sacó re barata. A mí no me permitieron la audiencia hacer una sola pregunta, no lo obligaron a pasársela, hace 7 meses que la esperamos. Esto no es un caso de homicidio, ni de femicidio, ni de muerte, es un caso simplemente de un hombre que se niega a pasarle una pensión a su hijo, pero bueno, eso es un tema aparte que en algún momento lo abordaremos con Mateo, el tema de los derechos de los menores, que siempre quedan en el medio de una situación. Es muy complejo, son tomados como rehenes, es muy delicado y muy complejo ese tema, ¿no? Y muy doloroso, por cierto. Yo suelo tener una empatía muy grande con el resto de las personas, digo, porque mi trabajo me ha enseñado eso. Y una de las cosas que realmente me provoca dolor es la situación, sobre todo es la situación de los niños, de los menores, porque en definitiva son los que terminan pagando lo que sus padres hacen, y muchas veces sus padres lo que hacen. Yo siempre lo ilustro con una gráfica. Está el niño en el medio, uno agarra un brazo y los hincha para acá, y el otro agarra el brazo y los hincha para atrás. Entonces, cuando lo destrozan al niño, incluso hasta se vuelven a juntar. Pero ya no tiene arreglo. O sea, le destrozan la vida a la criatura, ese es el resultado, el primer resultado.
Muchas veces por bronca, por odio, no sé, por problemas personales entre los padres que no deberían afectar a sus hijos, porque van a ser padres desde que nació hasta que se mueran. Y eso la gente parece que se olvida. Sería bueno dejar de lado toda esa inmundicia que nos rodea y centrarnos en la vida de nuestros hijos. Buenos días, yo pregunto, cuando violan a un niño o niña y al violador le dan pocos meses de prisión, ¿por qué es eso? Escribe Asunción de Maldonado. Claro, porque ahí hay una confusión que seguramente es lo que lleva a Asunción a pensar de esa manera. A nadie por un delito sexual y menos de violación se le van a dar meses de prisión. Lo que ocurrió es que dispusieron unos meses de prisión para esa persona mientras se hace la investigación. Después va a venir el juicio, donde seguramente esa persona va a recibir una condena que son años y años de penitenciaría. ¿Pero en el medio, en la espera, puede quedarle en libertad? No, porque el juicio se hace... A ver, si el fiscal pide 90 días claro. Y en los 90 días no puede terminar la investigación, digo, porque hay casos que son muy complejos, piden una prórroga y piden una prórroga, bueno, obviamente que tiene 2 años para estar haciendo una investigación y si a los 2 años no lo puede probar, bueno, se terminó, ya está. La persona queda en libertad y chau. Claro, pero imagínate que 2 años es un tiempo más que razonable para que se lleve adelante una investigación. Acá preguntan por el tema de la fianza, ¿no? Que muchas veces vemos que se comete un delito, pago una fianza, si tengo plata, me pone una fianza de $10.000, $50.000, $100.000, ya hago un par de llamadas, consigo un par de amigotes, pago la fianza y salgo. No. No, pero eso pasa. A ver, la fianza... Acá tú puedes pedir, por ejemplo, para salir del país una persona que está procesada y a manera de fianza se le pide el pero no depósito. para salir del país, para quedar, o sea, no ir a la cárcel, pago una fianza y no voy a la cárcel. Me quedo acá en Uruguay, no para salir del país. Eso lo vemos bastante seguido. ¿Pero en dónde? Acá en Uruguay, Mateo, me extraña usted que es abogado. O sea, capaz que yo le tengo que dar la derecha a usted, está claro. No es así, acá en Uruguay, no. Yo cometo un delito, pago una fianza y quedo en libertad mientras. Capaz que en libertad depende sin del perjuicio. delito. Yo no conozco ningún caso. ¿No existe la fianza en Uruguay? No, para nada, eso no existe. ¿Qué pasa cuando tenemos un accidente con fallecidos y a veces queda la impresión de que si el culpable tiene dinero no cumple una pena adecuada o directamente no cumple pena? Es una impresión, porque depende de cada caso en particular es analizado y a nosotros a veces nos cuesta entender cómo es posible que lo atropelló y no pasó nada. Pero en ese caso, no sé si es el caso que la persona menciona, pero obviamente si hay una conducta de la víctima, puede exonerar de castigo a la persona que cometió el homicidio culposo. Si yo voy circulando y una persona se tira delante de mi vehículo y yo lo atropello, lo piso y lo mato, yo no puedo tener responsabilidad porque fue una conducta de la víctima que provocó ese hecho. Entonces, mi conducta, yo iba a la velocidad adecuada, tomé las precauciones debidas, hice la maniobra para tratar de embestir a esa persona, mi conducta no tiene por qué ser sancionada. Ahora, no sé si es el caso que plantea, pero esas cosas también ocurren. De todas maneras, el tema del pago de la fianza lo hemos visto, ¿no? Que incluso uno dice qué indignación, ¿no? Que de repente le pusieron una fianza de $100.000, pero hace 2 llamadas, algunos amigos adinerados. No, pero ¿dónde eso? Pero me preguntás dónde, Mateo, acá en Uruguay. Caso? Bueno, no sé el caso, pero vos como abogado, ¿no lo sabés eso? No pasa de yo que las eso fianzas no existe en Uruguay. que conozco, en el área penal no. Las fianzas que conozco son depósitos que la justicia obliga a una persona a realizar en una cuenta. Es más, se crea una cuenta en el Banco República a nombre de ese expediente, de esa causa, tampoco es para la justicia, ni es para el juez, ni para nadie. Se crea una cuenta y se hace un depósito. Y cuando la persona cumple las medidas que tiene que cumplir, se le devuelve ese dinero. Que son los casos que yo te digo. Si una persona procesada está a disposición del juzgado y pide para salir del país, por ejemplo, le pueden pedir una fianza económica.
le dicen deposite $2.000 en el banco, traiga el comprobante y lo autorizamos. O sea, ¿cómo decir que la libertad bajo fianza en Uruguay no existe? No, eso no. Las libertades bajo fianza son bajo caución juratoria o caución personal o caución real. Fianza, que yo no conozco eso. La verdad me sorprende, ¿no? Sí, a mí también. No, porque yo no conozco un caso donde la persona... A ver, es como que si yo para evitar ir a la cárcel dejara dinero. Bueno, pasó en Estados Unidos ahora con uno de los policías involucrados en el asesinato de George Floyd, que pagó, no sé si eran $100.000, una cifra muy elevada. En Estados Unidos ese tipo, claro, bueno, pero ese tipo de fianza que estamos hablando. Sí, pero el último máximo popular. Acá en Uruguay... Pero eso no existe. Pero no existe, ¿vos qué querés decir? De que los casos... Legalmente no existe, eso no está previsto en la ley. O sea, no puede haber habido un solo caso en Uruguay de libertad bajo fianza. No, claro que no. Ahí te toca la derecha porque desde el punto de vista jurídico vos sos el profesional. Yo no conozco ningún caso. Pero la verdad y no hay... Y en cuanto a malversación de fondos, eso tampoco. No. No es que capaz que si uno tiene que ir en prisión preventiva por poco tiempo o en prisión por poco tiempo, ahí sí se puede pagar una fianza, tampoco. No. De nada. Bueno, la verdad, me cambiaste los libros en los estantes. Yo estaba convencido, inclusive no solamente convencido de haber escuchado y de haber, no recuerdo un caso con nombre y apellido, pero sí de tal persona que no fue a prisión y pagando una fianza quedó en libertad. A ver, no entreveremos los tantos. A ver. Puede ocurrir que una persona llegue a un acuerdo patrimonial de reponer lo que robó. No, delito más grueso que reponer lo que robó, decir, bueno, robé 3 camisas, vengo, pago 5.000 pesos y me voy a mi casa. No. Estoy hablando de hacer un depósito de una suma de dinero de $5.000, $10.000. ¿Irse para la casa $30.000. por haber hecho el depósito? Quedar en libertad, no ir a la cárcel, queda en libertad sin perjuicio. No. La única forma de eso sería, ya te digo, para obtener una autorización para cumplir una determinada medida, nada más, pero no. Pero eso de que la prisión se pueda sustituir por una fianza depositada en un banco, ¿y quién iba a ir a la cárcel? Bueno, depende de la fianza. O sea, el día de mañana yo cometo un delito y me pongo una fianza de $100.000, ¿de dónde lo voy a sacar? Pero si capaz pero que la fianza está relacionada al delito. Bueno, por eso. No te van a pedir $100.000 porque te quedaste con el celular de ella. Bueno, está bien, digo, pero estoy hablando de casos gruesos porque, a ver, que un ladrón que robó... Voy a averiguar si hay casos. Si existe un solo caso en el Uruguay y mi Bueno, próxima visita acá lo vamos a aclarar. Me encantó. La mejor manera de evacuar la duda. Tenemos un montón de preguntas. Todos los homicidios y delitos violentos son repudiables y deben ser condenados. El tema es que las mujeres además tienen que lidiar con malos tratos, a veces denuncias, agresiones sexuales, etcétera, motivos que rara vez un hombre pueda vivir. Por eso es el desesperado pedido de justicia. Bueno, nos mandan saludos a Florencia. Es que no hay ninguna duda de que vivimos una, más que la epidemia, pandemia, más que el COVID, vivimos una situación escandalosamente espantosa de violencia hacia las mujeres. Eso nadie lo puede desconocer. A la prueba está la cantidad de mujeres desaparecidas, la cantidad de mujeres maltratadas, lastimadas, violadas, asesinadas. A ver, el caso de Balcedo, eso nadie lo puede desconocer. ¿No está libre bajo fianza? Balcedo está con prisión domiciliaria, creo, ¿no? Balcedo cumplió un periodo de prisión y después pidió su libertad y se lo otorgaron. Matías Campiani en el 2015 pagó $50.000 por el caso Pluna para salir de la cárcel. ¿A quién? Bueno, no sé a quién. El Toro Fernández, jugador de Peñarol, pagó una fianza de $50.000 por salir del país a jugar al fútbol. Eso sí, pero no para evitar ir a la cárcel, quiere poner. Claro, en este caso para la salida del país, porque tenía ese caso, el acuerdo, el contrato con el Celta de Vigo, tenía que viajar para incorporarse en un caso al de ese tipo, es un caso de un accidente, yo puedo llegar a un acuerdo patrimonial con la víctima o con los descendientes de la víctima y evitar de esa manera una prisión.
llueven los mensajes, por eso está bueno que averigües eso que dijiste. Un accidente en Mercedes donde atropelló un señor y mató a una persona, pagó una gran suma a la familia y no fue a la cárcel. Claro, eso es lo que está diciendo. Claro, la familia, un acuerdo extrajudicial. Eso es un acuerdo reparatorio que provoca que con el nuevo sistema el fiscal tenga la potestad, porque se lo da la ley, de decir, bueno, si tenemos acá una víctima y esa víctima encuentra satisfecho, encuentra reparado su daño, obviemos el castigo, la sanción penal. Acá hablan del caso del Toro Fernández, otra persona que yo cuando lo escuché me llamó la atención, ¿no? Que la familia transó, negoció. Ahí está, por eso digo. Dijo, bueno, me sirven $50.000, la vida de la chiquina está estropeada, ¿no? A ver. Y terminó muriendo. Con toda esa información que tú tienes ahí, vamos a aclarar otro poquito más. Nosotros teníamos un sistema y ahora tenemos otro sistema penal, ¿verdad? Si a ti te roban la bicicleta o te roban el celular, ¿qué es lo que a ti más te interesa y más te importa? Que te devuelvan la bicicleta porque es con lo que vienes al canal y el celular porque es con lo que trabajas. Cantidad de gente que habla sobre todo de accidentes de tránsito. Están hablando del padre de Cavani, que también tuvo un accidente, mató a una persona y dicen que pagó dinero para quedar en libertad. No sé. Es que son los acuerdos. La confusión es esa. Hay un televidente acá que dice que hay mucha confusión con ese tema. Nadie paga para quedar en libertad. Claro. Hay acuerdos con la familia para evitar un juicio. Hay un acuerdo patrimonial con la familia, que si se llega a un acuerdo, la familia entiende satisfecho, ¿verdad? Entiende resarcido su daño, entiende resarcido su dolor y dice, bueno, no sigamos con esto para adelante y habilita al fiscal a no pedir una sanción penal. Está interesantísimo el tema. Estoy mirando que ya son las 12 menos 10 de mi vida, se nos ha ido el tiempo volando. Un último mensaje y ya vamos a cerrar el espacio. A mi hijo lo chocaron de atrás, murió en el momento. El tipo se dio a la fuga, estaba alcoholizado, no fue preso. Hizo un acuerdo con la fiscal que dejaba las drogas y para no ir preso un chiste. Él iba borracho, no drogado. La fiscal me dijo que todos saben que en la cárcel de Las Rosas entran drogas y que iba a salir peor. Y si sabe que entran drogas, ¿por qué no investigan? Bueno, aquí este caso un acuerdo con la fiscalía. Sí, no sé. Esto es lo que cita acá el padre o la madre de una persona que falleció en un accidente, ¿no? Y que el conductor, borracho, se dio a la fuga, lo agarraron, hizo un acuerdo con la fiscalía y quedó en libertad. No importa, queda planteado eso muy interesante de ver acá en Uruguay cómo es el tema de el quedar en libertad bajo fianza. No existe, según el doctor Mateo Fabra, lo que hay son acuerdos extrajudiciales entre la familia de la víctima y el victimario para evitar ir a un juicio. A la familia de la víctima les dicen, bueno, me sirven 2 pesos, 3 pesos, 1.000 pesos, es un tema aparte, pero es un acuerdo extrajudicial, no un pago de fianza frente a la justicia para quedar eximido de la pena de prisión. Y en caso de que la víctima, imagínate, en caso de que la víctima y el victimario o el acusado no se pongan de acuerdo, se va para adelante con el juicio y hay una sentencia de condena. Muy interesante este tema, sin lugar a dudas, que da para mucho. Además nos fuimos por las ramas, hablando del femicidio, y después nos fuimos a otros temas. Lo que pasa es que con Mateo es un gran profesional y es muy interesante hablar. Es imposible hablar conmigo. No, es imposible hablar conmigo. Es imposible. No, es imposible hablar poco, porque siempre son muy interesantes las charlas, muy didácticas. Y bueno, nos quedó todavía cerrar el tema de legítima defensa. Pero bueno, nos anotamos en la lista de pendientes varios deberes que tenemos para un próximo encuentro con el doctor Mateo Fabra. Muchas gracias. Un gusto para mí. Gracias igualmente. Vamos a una pequeña pausa, quédense con nosotros que tenemos más para compartir con ustedes aquí en la mañana del 11.